Buenas tardes, amigos del Cuartelero. Bienvenidos de nuevo a otro de nuestros programas sobre geoestrategia, geopolítica e historia militar, el único programa de la radio española a lo largo de su historia que se dedica a estos temas. Y vamos a seguir con lo que es nuestra serie en la que estamos inmersos sobre lo que es Oriente Medio. Y hoy tenemos con nosotros, pues, a un invitado especial, un invitado que conoce muy bien, tenemos el honor de que conoce muy bien esta situación, este lugar del mundo, y tenemos el honor de recibir hoy en el Cuartelero pues, al general Asarta. Es un honor y un privilegio tenerle aquí, porque fue un testigo de excepción, un actor realmente de la ocupación de Irak y llegó a ser mando táctico en la famosa batalla de Nayaf, de la que comentamos algo por encima en el programa anterior. Y bueno, pues aquí tenemos al general Asarta. Buenas tardes, mi general. Muchas gracias por venirse aquí a nuestro programa y compartir esta cita de los martes para hablar de cosas belicoseras, como decimos aquí en el programa. Buenas tardes, mi general. Hola, buenas tardes. Sí, es un placer. Es un placer estar con vosotros y poder aportar mi experiencia sobre aquellos momentos de la vida de nuestros soldados. Gracias, mi general. Y le paso ahora como siempre, tenemos también con nosotros al general Agustín Rossetti. Buenas tardes, mi general. Buenas tardes, David. Buenas tardes a toda la audiencia. Vamos a seguir hablando de Oriente Medio. Hoy con nuestro general. Un placer, ¿no? Y un honor, mi general, tenerte hoy aquí. Me permitirás que te haga una pequeña presentación, porque para muchos no será necesario, porque tu nombre sigue sonando en ambientes militares por una actuación personal en combate durante la batalla de Nayaf, que una actuación que mereció ser recompensada por la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo, que es una distinción que muy pocos militares alcanzan en la actualidad, con certificación de valor reconocido. El general está también en posesión de las grandes cruces del Mérito Militar y de la Real Orden de San Hermenegildo, así que, como de otras muchas en fin, condecoraciones y medallas de campaña que el tiempo, siempre avaro de la radio, pues no permite detallar. El general nació en Zaragoza en 1951. Don Alberto Asarta Cuevas obtuvo el despacho de teniente de infantería en 1975 y se incorporó a la tercera bandera paracaidista con la que participó en la defensa del Sáhara. Tuvo un paso fugaz, según nos contaba por los regulares, pero es para acá. O sea, el general, en donde ha servido más tiempo, y es su referencia a la brigada paracaidista, aunque también ha servido en la Legión, el cuarto tercio, en los empleos de teniente y capitán. En 1988 recibió el diploma de Estado Mayor en la Escuela de Guerra y dio comienzo a una nueva etapa de su carrera con marcado signo internacional, ¿verdad, mi general? O sea, que de eso, a partir de ahí has tenido mucho. Ha sido socio fundador, como algunas veces me has contado, del Estado Mayor del Eurocuerpo en Estrasburgo. Sí, correcto. Pasaste también por la ONUCA, nuestra primera misión de paz. Recuerdo en el año 91, que era yo jefe de operaciones, ¿no? Y no me dejaban moverme de allí, pero que me hubiera gustado. Nuestra primera misión de paz en El Salvador. Ya como teniente coronel, el general desempeñó diversos destinos de Estado Mayor, entre los que acaba de destacar los cuarteles generales de la SFOR en Mostar y Sarajevo. Sí, correcto. Ascendí, y el cuartel general de Fuerza de Maniobra en Valencia. El cuartel general de la Fuerza de Maniobra. Sí, no, lo he visto también en tu hoja de servicio y tal, ¿no? Y claro, por brevedad pues voy poniendo aquí, porque efectivamente era tu destino, pero claro, era tu destino, pero luego te mandaban por ahí a donde fuese, ¿no? Ascendido coronel en 2003, tomó el mando del Regimiento de Infantería Mecanizada de Castilla número 12. 16. Castilla 16, en Badajoz. 16, pues tengo El general nos mata los de infantería si le confundimos los numerales.
Claro, claro, por eso lo he corregido, no por otra cosa. Le he dado antigüedad, le he dado antigüedad al número del 12. No sé a quién se le he quitado, pero me parece que el 12 está ocupado ahora. Bueno, pues, fue designado Deputy Commander, o sea, segundo jefe de la brigada Plus Ultra, que era la brigada multinacional sudeste en Irak. Concretamente estaba desplegada en Diwaniyah y en Nayaf durante la operación iraquí Freedom. Pues son muchas las preguntas que deseamos hacerte, mi general, acerca de la batalla de Nayaf y tu participación en ella. En 2006 ascendió general de brigada y se le asignó al mando de la brigada acorazada Guadarrama 12. 2 años más tarde fue nombrado comandante del sector este de la UNIFIL, es decir, la fuerza provisional de las Naciones Unidas en el Líbano. Fuerza provisional porque todos los años se tiene que renovar, ¿no? Por eso es provisional. En fin, es una provisionalidad de muchos años. Pues ahí está nuestra brigada, no es toda española, pero sí es el mando de la brigada. Ahí tenemos un batallón, nada menos que frente al Valle de la Beca, que a nuestros oyentes les suena familiar, porque hemos hablado de él en bastantes ocasiones. Debieron aficionarse a tu presencia de general allí, porque tras su ascenso a general de división se le designó comandante de la UNIFIL, es decir, de toda la fuerza de Naciones Unidas, y responsable de la misión, un cargo que ejerció hasta 2012. Tras su regreso a la patria, pasó destinado como segundo jefe de la Unidad Militar de Emergencia, puesto en el que sirvió hasta su pase a la reserva un año más tarde. La hoja de servicios del general Sarta es, como vemos, larga y brillante. Me he tenido que limitar a lo que yo sé que él considera esencial como el soldado de una pieza que es los mandos, las operaciones, el combate. No obstante, hay otras dimensiones en su carrera que desearíamos destacar, como es su formación intelectual. Entre otros, pues tiene altos estudios internacionales de la SEI, Senior International Defense Management en Monterrey, Master Degree en Defensa Nacional en Argentina, donde fue número 1, por cierto, con calificación sobresaliente, curso de Derecho Humanitario Internacional, NATO Command and Control Warfare, Info Operations Course en la escuela de la OTAN en Obermergau, por la que tantos ahí han pasado, el curso de estudios islámicos en la escuela diplomática, curso de gestión presupuestaria del gasto y su control. Aquí vemos que hay de todo, porque ya se entra en temas financieros también. Y el Joint Operations Center Course en Obermergau también, en Alemania. Bueno, una trayectoria tan destacada como la del general Sarta le proyectó más allá de su retiro para continuar sirviendo en la política ahora. En septiembre de 2019 fue elegido diputado nacional al Congreso por Castellón, habiendo sido reelegido tras las elecciones de junio del año pasado. Así pues, somos compañeros de armas, pero hemos sido también compañeros de bancada en la Cámara, donde desempeñó el cargo de portavoz de nuestro grupo parlamentario en la Comisión de Asuntos Exteriores y de vocal en las de Defensa de la Unión Europea. Bueno, pues, mi general, muchas gracias de nuevo por tu presencia aquí, y entramos en el tema de hoy con la primera cuestión que queremos preguntarte. De esto hemos hablado, ¿no? De esos 21 años desde que el contingente español desplegó en Irak, y 20 años y medio desde que fue nombrado segundo jefe de dicho contingente de la Brigada Multinacional Plus Ultra 2. La participación de España en la ocupación de Irak fue una decisión socialmente muy controvertida del gobierno de José María Aznar. Todos recordamos, pese al tiempo transcurrido, el no a la guerra, la imagen de Aznar en Azores con Bush y Blair, que significaba la posición de España como actor estratégico, a pesar de no haber participado en la guerra, lo cual es muy curioso. ¿Cómo veía usted las cosas desde su privilegiada posición en aquellos días?
¿Se sentían nuestras tropas apoyadas por su gobierno y por sus compatriotas a pesar de la corrección política? ¿Cuál era la misión y cuáles sus limitaciones o reglas de enfrentamiento? ¿Qué nos puedes contar de todo esto? En general son muchas preguntas, pero tú contesta como tú quieras. Siempre es lo que más nos va a interesar, tu punto de vista. Bueno, mi general, muchísimas gracias por tu presentación, en primer lugar. Y nada, vamos a entrar ya en materia porque si no el tiempo se va y la verdad que yo también me tengo miedo a mí mismo en este sentido porque voy enlazando unas cosas con otras y normalmente me suelo pasar siempre del tiempo. Así que voy a intentar ser fiel al tiempo de que disponemos y si es necesario, como le dije a David, pues hacemos otro día otra, que yo siempre estoy a la orden ya en otra reunión como esta, Diego, u otra entrevista, porque siempre Muy bien, estoy encantado, dispuesto. pues, Dime. que estaremos encantados de tenerte Ah, de muy nuevo bien. aquí. Bueno, en primer lugar, que me he tomado nota aquí, ante la pregunta de cómo veía las cosas desde mi posición privilegiada, yo lo primero que tengo que decir es que el contingente español en aquellos días, en aquellas fechas, no fue a la guerra. Nosotros, como bien has comentado, fuimos a la reconstrucción de Irak. Y atendiendo al llamamiento de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la 1483, que conviene leérsela porque está dentro de lo que es el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Nosotros sabíamos que íbamos a una misión de riesgo, pero íbamos ilusionados porque la tarea a realizar era una tarea a realizar noble y que dicha resolución no solo contemplaba la reconstrucción del país, que era el motivo fundamental para el que fuimos, sino también la de ayuda a reformar las instituciones y de paso creando las condiciones de estabilidad y seguridad en el país después de la Segunda Guerra, que se llamó Segunda Guerra del Golfo, ¿no? Entre nosotros cometidos eran muy variados porque ahí teníamos unos equipos de reconstrucción, pero uno de los más importantes también era la formación del futuro ejército del país y la formación también de la policía iraquí. ¿En qué condiciones fuimos? Pues nuestras reglas de enfrentamiento y nuestros medios eran defensivos. Esto es un detalle, un dato muy importante que es necesario conocer. Yo siempre lo digo, o sea, si uno va al combate y va a combatir, pues lleva medios ofensivos. Esos medios ofensivos siempre son, en general, te sirven también como defensivos, evidentemente, pero te permite realizar acciones ofensivas. Nosotros lo que íbamos era, como he dicho, a reconstrucción y a otras misiones y a otras tareas. Por lo tanto, nuestra capacidad de combate y nuestra protección era una protección media. De hecho, llevábamos vehículos blindados medios rueda, Lleváis BMRs. BMRs, conocidos Y como de BMR. caballería, ya veis también algún vehículo, vimos por allí en alguna película, ¿no? ¿De quién, perdón? Lleváis BECs también de caballería, además de Sí, los sí, BMR. llevábamos también BEC de caballería, que también es otro vehículo de exploración de caballería, que es otro vehículo tipo medio, con blindaje medio, Sí, pero con la ventaja de que el vehículo de exploración de caballería pues tiene un cañón de 25 milímetros, pues que es muy disuasorio y sobre todo muy eficaz, fue muy eficaz en concreto en la batalla de Nayar, ¿no? sí, Fue ahí los hemos visto efectivamente, ¿no? un Y, elemento primordial en la defensa. y lo que Sí. no, claro, lo que no había era, o sea, había un blindaje limitado, no había artillería, y había tropas de infantería, y supongo que lleváis zapadores también. Sí, sí, ahora lo contaré todo esto Sí, poco, muy si te parece. Sí. sí, sí. Y esto ¿cómo se sentían las tropas allí? O sea, la moral, ¿cómo estaba elevada? ¿Cómo se, La moral. claro, la posición, o sea, ese no a la guerra pesaba mucho en aquel momento. El signo del gobierno pues era muy limitativo en lo que se refiere a la misión. ¿Cómo se percibía eso desde ese punto de vista, ¿no? O sea, La misión, pues desde el punto de vista nuestro de moral, era una misión muy, muy ilusionante porque íbamos a realizar una tarea noble, íbamos a un lugar
pues para nosotros, para los militares, muy lejos de nuestras operaciones normales, pero sobre todo eso era ilusionante, ¿no? Con una tarea que Sí, íbamos a realizar que creíamos que era importante. muy bien. Con esas reglas defensivas, con esos medios también defensivos y de protección media, pues pensábamos y pensaba el ejército, las Fuerzas Armadas y el gobierno que era suficiente para la legítima defensa en caso de que nos encontráramos con algún inconveniente, como así sucedió después, ¿no? Nosotros, sinceramente, para ir a Irak, nos sentíamos apoyados por el gobierno de España, que nos envió. O sea, aunque España se debatía entre elegir, entre estar entre los grandes, entre ser un actor estratégico importante Claro. o el no a la guerra, que era la otra parte, el gobierno era el gobierno del Partido Popular, el gobierno de Aznar, pues nos sentimos muy apoyados por el gobierno cuando nos mandaron para allí, ¿no? Y en fin, así, esa era la situación y dispuestos a trabajar mucho, a estar concentrados en lo que tendríamos que hacer. Así que sí, ilusionados y con ganas de intervenir y de hacer cosas. Bien. Sí, pues creo que nos ha contestado a todas las cuestiones. Le voy a hacer yo tres preguntas, se puede extender lo que quiera. Cuando usted estuvo allí, estaba en la Brigada Española, la Plus Ultra 2, si no me equivoco, pero estaba encuadrados en una división que mandaba un general polaco. La primera pregunta es, ¿pudo España haber tenido ese mando divisionario o por qué motivo no llegamos a poseer el mando de esa gran unidad? Por otro lado, ya usted nos lo ha descrito un poco por encima, pero si quieres extenderse un poco más sobre la organización y los medios, vamos, más que los medios, las unidades que componían la brigada, de la que usted era el segundo jefe, y las instalaciones donde estaban en unas bases, una en Diguanilla, otra en Nayab, si no estoy yo equivocado, y después pues tenían esa misión de reconstrucción o de mantenimiento de la paz que estaban en Nayab, que ya lo hemos hablado en otros programas, que es uno de los lugares sagrados del Islam de los chiitas, y a diferencia de otras zonas de Irak donde la resistencia, los insurgentes eran sunitas, como las tropas, vamos, la resistencia que había organizado Saddam Hussein, y ahí tenían pues el famoso ejército del Mahdi que tenían allí en esa zona, que me imagino que es la oposición principal que se encontraron allí. Simplemente que nos cuente un poco cómo planificaron el trato con esa población y qué problemas tuvieron precisamente con esa resistencia, que bueno, lo veremos en la batalla, obviamente, viene de esa resistencia chií en la zona de Nayaf, de Iguanilla. Bueno, son muchas preguntas muy Sí. seguidas y muy extensas. Voy a tratar de resumir. Sí. Bueno, nosotros relevamos a la Brigada Multinacional Plus Ultra 1 española, que desplegó en agosto, y nosotros la relevamos en diciembre. Somos la 2. Yo, a la pregunta de si tuvimos la posibilidad de que la División Multinacional Sur estuviera mandada por España, pues no puedo corresponder a esa pregunta ahora mismo, pues porque no lo sé, sinceramente. El mando era polaco. En esa división estábamos encuadradas 3 brigadas, más los apoyos y demás, pero estábamos encuadradas 3 brigadas, una de ellas la española, la otra era ucraniana y la otra era polaca. Y no le puedo decir para nada. Respecto a los medios, pues ya he comentado que eran medios defensivos con protección ligera media. El mando, control y las comunicaciones eran españolas. Piense que la brigada estaba, bueno, primero los medios, cuando digo los medios ya los hemos comentado antes también, BMRs y BECs, los BMRs con cañón, con ametralladora de 12-70, ametralladoras pesadas, y los BECs con cañón de 25 milímetros, muy importante, sobre todo durante los combates. Y luego la brigada multinacional nuestra pues estaba compuesta de un batallón español, 4 batallones hispanoamericanos, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana,
Y luego los elementos necesarios pues, para ejercer el mando, elementos de mando, logísticos y de apoyo necesarios para cumplir sus misiones, ¿no? Entre los elementos de apoyo, pues evidentemente helicópteros y zapadores. El despliegue, pues el despliegue lo hicimos, bueno, no quiero dejar tampoco a un lado las transmisiones tan necesarias siempre para ejercer el mando, ¿verdad? El despliegue, la brigada desplegaba en dos provincias, la provincia de Nayaf y la provincia de Alta Visilla, y estábamos repartidos de esta manera. O sea, en Iguanilla estaba el cuartel general con su mando, el general Coy, y luego pues teníamos los apoyos, estaban también en Iguanilla, la logística estaba en Iguanilla, y también en Iguanilla, en las inmediaciones, estaba el batallón nicaragüense y el batallón de República Dominicana. En Nayaf, ¿qué teníamos en Nayaf? Pues en Nayaf era todo personal esto es importante también saberlo, era personal de staff menos la sección de reserva, pero el resto era personal de staff. Así teníamos el C2, C3 en un puesto de mando alternativo, le llamamos el puesto de mando alternativo de Nayaf, ¿no? Teníamos un destacamento de transmisiones, un puesto de socorro, y luego en las inmediaciones también de Nayaf estaban el batallón Satruch de Honduras y el batallón Cuscatlán de El Salvador. Allí también se encontraba, dentro de lo que es la base era los edificios que estaban en construcción de lo que iba a ser la Universidad de Nayaf, con unas instalaciones en muy malas condiciones, pero suficientes para instalarnos de momento e ir mejorándolas. Allí estaban también alojados y desde allí operaban los equipos de reconstrucción, que eran todos españoles. Más, como he dicho, la sección de reserva. Mi general, por lo que usted dice, en Nayaf usted solo tenía una sección de infantería y los BECs, y se acabó, ya, nada más. ¿no? Como fuerza, digamos, operativa, de fuerza, eso solamente sí. la sección de reserva. Pero ese día había más y ahora lo explicaré a lo mejor. Bien. Si me deja lo explico. Sí, ese día en concreto, ¿no? Había más. Sí, había, las tropas que tenéis allí, o sea, realmente la brigada tenía un batallón español, ¿no? Y luego había pues, un batallón de El Salvador y un batallón de Nicaragua, ¿no? Y que estaban, esos batallones No. En Nayaf había en nuestra base, en la base Al-Ándalus, todos los elementos que he dicho, que son todos elementos de staff, menos una sección de reserva, aproximadamente 30 hombres que había en la sede. Claro, pero tropas de infantería apenas tenías allí. Nada. Lo que sí que hay es, que lo iba a contar ahora, es que la seguridad de que era la base en sí, la seguridad la daba una sección del batallón salvadoreño Cuscatlán. Una sección nos daba seguridad todos los días, es decir, montar la guardia, lo que decimos montar la guardia, la seguridad de lo que es el destacamento o la base Al-Ándalus. Sí. ¿Y a qué distancia tenías esos dos batallones? Los dos batallones los teníamos, el batallón Cuscatlán aproximadamente a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros a vuelo de pájaro, y el batallón Satruch pues estaría pues un poquito más lejos, como a 7-8 kilómetros de la base Al-Ándalus. Sí, prácticamente la base Al-Ándalus y la base del batallón Cuscatlán estaban prácticamente, que es la Baker, estaban prácticamente unidas. Se separaba por una carretera que nos unía a los dos, y hasta eso era todo. Sí. Y allí es donde se empiezan a revolver las cosas, ¿no? Porque Nayaf es, pues, como antes decía David, ¿no? Pues un centro chiita importante, allí una mezquita, en fin, a la que van los fieles y tal, ¿no? Y en ese momento es cuando se empiezan a revolver las cuestiones, ¿no? Porque en Faluya se detiene al segundo jefe del líder del ejército del Mahdi, ¿no?
partido del Mahdi. Recordarán pues nuestros oyentes, ¿no?, que el Mahdi es el imán, que se dice que está vivo y que va a volver. Entonces, claro, su ejército pues, tiene, pues, no sé, un espíritu mesiánico, ¿no? Y esto, pues, cuando Estados Unidos captura al segundo jefe, pues entonces cuando se arma todo el lío en Faluya y, claro, se contagia todo esto a Nayaf. Y ahí la base que tú mandabas, ¿no?, pues va a sufrir pues, un ataque estando pues con medios pues muy limitados y tal. Pues nos puedes contar cuál fue tu experiencia en combate, ¿no?, y qué lecciones aprendiste en aquel momento, ¿no?, respecto a las complicaciones y problemas que conlleva la coordinación con mandos superiores y con tropas aliadas. Es decir, es cuando las cosas no van como se suponía que podían ir, y se presenta pues una situación en la que tienes que asumir unos cometidos, ¿no? O sea, esos cometidos los tienes que asumir tú, pues estás allí como mando, eres mando táctico, en combate estás aislado, y tienes que tomar esas decisiones, ¿no? ¿Qué dificultades experimentaste, ¿no?, en este momento? Porque es muy interesante desde el punto de vista profesional encontrarse en una situación en la que hay que decidir y decidir con acierto, y además con tantas limitaciones como podías tener allí de reglas de enfrentamiento y demás, ¿no? ¿Cómo lo hiciste, mi general? ¿Cómo fue la cosa? Pues lo hice como pude, pero salió bien. Claro. Eso se podría resumir así, ¿no? Sí, claro, es que hay que ver un poco antes el contexto. El contexto es que las instalaciones y todo lo que teníamos ahí pues eran muy precarias, y la primera misión que me encomendó a mí el general Coy fue la protección de todas las... tengo que contarlo así primero porque es que si no, no se entendería después. Sí, claro. La protección de todas las bases en las cuales se alojaban las unidades de la brigada multinacional, no solamente las españolas. Concretamente, la base Al-Ándalus necesitaba muchos trabajos de reparación y de protección, y ahí se empleó a fondo nuestra unidad de zapadores. Nuestra unidad de zapadores hicieron unos trabajos de fortificación, unos trabajos de protección de los edificios y tal, inmejorables, lo cual pues llevó consigo también que hiciéramos un plan de defensa, lo hice yo, el plan de defensa, junto con mi S3 y mi S2, que los tenía allí en Nayaf, y teniendo en cuenta también, intentando coordinar a los Blackwaters, que eran, pues eso, les llamaban contratistas, pero bien sabemos todos que eran mercenarios, que eran los que daban la seguridad a la autoridad provisional de la coalición, que se alojaba también dentro de la base. Y eso luego, sí, eso ya comentaré si queréis, que eso no es bueno. O sea, yo si tuviera que repetir experiencia, a los civiles los sacaría fuera porque se entrometen mucho en las operaciones, que es de lo que no saben, y les proporcionaríamos seguridad, pero fuera de lo que es una unidad militar, ¿no? Bueno, pues se hizo la protección de todo esto, y una cosa muy importante, yo voy donde sea muy importante, quiero decirlo, y para mí esto es muy importante, el plan de defensa se ensayó, y se ensayó varias veces. Y ya se aprobó finalmente por el general Kohl, lo aprobó 2 semanas o 3 semanas antes de que sufriéramos estos ataques. Bien, vamos a la causa de los ataques. Tengo que corregir nada más una cosa, mi general, que no fue en Faluya, fue en Nayaf, cuando secuestraron a Al-Yaqubi. Fue en Nayaf. Fue en Nayaf, sí. Yo pensaba que en Faluya, pero fueron los americanos, ¿no? No sabemos. O sea, eso no se puede decir, eran fuerzas especiales de la coalición. Sí. Pero realmente no se puede decir porque nosotros no los vimos, y ellos lo único que vieron eran a la gente de allí, la población, vio uniformes como los nuestros y que hablaban español algunos. Eso fue lo que nos dijeron después. Entonces, no se puede decir qué fuerzas especiales, qué fuerzas fueron, pero no fueron las nuestras, y así lo manifestamos el mismo día 3 por la mañana. Mi general, ¿ustedes les avisaron de esa operación? No. Bueno, es que quiero llegar a ello. Bien, me adelanto yo. Sí, te has adelantado. Bueno, total que los Estados Unidos, que era la nación líder, digamos, de
de este grupo de naciones, de esta task force que se envió allí para la reconstrucción del país y demás, pues los Estados Unidos estaban, o la autoridad de la coalición, Paul Bremer y los militares americanos, estaban empeñados en implicarnos a los otros batallones, a las otras brigadas, quiero decir, en los combates, en su guerra, ¿no? Nosotros desde el principio dijimos que no, que nuestras misiones no eran esas. El general Paul, con muy buen criterio, pues les reconducía un poco, sobre todo en la ciudad de An-Najaf, en lo que es la mezquita de Ali, que es un centro religioso importantísimo para los chiitas, para entrar allí en la mezquita y clausurar los juzgados de la Sharia, que parece que estaban, de la Sharia, que parece que estaban allí, ¿no? Total, que nosotros nos negábamos un poco a esto y teníamos además como una buena parte que informaba y con la que podíamos dialogar y que llegábamos a acuerdos, que era la parte de Al-Yaqubi, que era el lugarteniente de Muqtada al-Sadr. Muqtada al-Sadr es una milicia chiita que durante su vida normal en las calles, como le pasa a Hezbollah, pues van a sus trabajos y son personas normales, pero que en un momento determinado les dan una orden, se ponen una cinta verde en la cabeza, cogen el AK y salen a la calle. Total, que esa noche, la noche del 2 al 3 de abril, pues capturan a Al-Yaqubi y al día siguiente por la mañana tenemos una muchedumbre, pues de, no sé, 200 personas o 300 personas, con la mujer de Al-Yaqubi al frente en la puerta de la base diciendo que se lo devolviéramos. Nosotros les dijimos que no lo teníamos, que esa operación no había sido nuestra y que entonces nos dijeron que no se moverían de allí hasta que no lo devolviéramos. Total, que gracias a que hubo un chaparrón allí que llovió, pues fíjate qué raro, ¿no? Pero pues ese día llovió, se marcharon, se disolvió la manifestación, pero nos dijeron que nos daban 24 horas y que si en 24 horas no lo habíamos devuelto, que pagaríamos las consecuencias. Total, que movilizamos todo lo que había que movilizar, hicimos un comunicado oficial diciendo que no lo teníamos y que lo averiguaríamos. Me reuní con Phil Cosnet, que era el representante en Nayab de la autoridad provisional, con el general de la policía, con todo el mundo y entonces empezamos a ver de qué manera podríamos resolver este asunto. Bien, total, que el asunto no se resolvió y al día siguiente por la mañana, el día 4 por la mañana, ya desde las 11 de la mañana aproximadamente, pues ya teníamos enfrente a la base a una muchedumbre de más de 500 con armas que se llevaban debajo de los escondidas debajo de sus ropajes y demás, y ahí fue cuando empezó todo. Ahí fue cuando empezó la batalla. ¿Cómo reaccionamos? Y por eso he querido comentar lo del plan de defensa. Pues la anécdota, como anecdótico, no como gracioso, ni mucho menos, fue que yo estaba a las 12 menos 10 en el patio dando una entrevista a un periodista, Gervasio Sánchez, periodista de Alto de Aragón y de la SER entonces. Y en ese momento pasó Matala Mohamed. Matala Mohamed, la anécdota es que tenía 19 años cuando yo estuve en el Sáhara. Yo estaba con las tropas españolas y él estaba con el Polisario. Y lo tuve allí de... ¿Estuvo con el Polisario? Sí. Pues Matala Mohamed. Y lo tuve yo de intérprete. Yo creí que era más joven el amigo Muqtada, ¿no? No, Matala es 4 años más joven que yo, ahora. Total, que me lo encuentro allí, que lo había contratado el CNI español o España, el gobierno español, para ser intérprete nuestro. Este hombre es cojo, pero cojo, ¿eh? Sí. Y le vi cruzando la plaza a toda velocidad y me dice, nos están atacando, mi coronel, nos están atacando, mi coronel. Total, que salí disparado, fui al puesto de mando, ordené el despliegue de la defensa inmediatamente, cada uno sabía dónde tenía que ir, cada uno a su puesto, los Blackwater también a su puesto, todos al puesto que tenían asignado según el plan de defensa. Y gracias a tener ese plan de defensa, por eso digo que es muy importante tener, no relajarse, tener sobre todo la seguridad bien preparada y sobre todo ensayada. Sobre todo ensayada las veces que sea necesario hasta que cada uno sepa
cuál es su cometido en todo momento, dependiendo del ataque, como venga. Esto era un ataque en masa, que si hubieran conseguido entrar ese día dentro de la base, pues posiblemente hoy no estaríamos celebrando esta charla. Claro. ¿Qué efectivos tenías allí? Para hacernos una idea, ¿no? Los efectivos que yo tenía en ese momento fueron los habituales del staff que había allí, que eran unas 60 personas, entre transmisiones, puestos de socorro, policía militar, entre todos, más la sección de reserva, más los elementos de S2, S3 en el puesto de mando alternativo, porque en Ayaf era el puesto de mando alternativo, el puesto de mando. O sea, tú tenías ahí unos 200 hombres. No, menos. 100 hombres. Y ese día teníamos un poco más, era un viernes, porque estábamos preparando la arbainilla. La arbainilla es el periodo de luto después de las celebraciones de la muerte del imán Hussein, que es en Karbala. Pero el itinerario de Iguanilla, Nayaf hasta Karbala, pues a lo mejor hay 2 millones de iraquíes que se desplazan a pie para llegar hasta Karbala, para el luto del imán Hussein. Solo habrán visto, Sí. lo habrán visto muchas veces que se pegan que se azotan la espalda y todas estas cosas. Karbala es el otro gran centro. Sí, Karbala. Y entonces para que no sucediera lo que sucedió un mes antes, que hubo unos atentados en los que murieron más de 100 personas, se nos encomendó la seguridad de esta peregrinación, vamos a decir. ¿Qué tenía yo ahí entonces? Pues ese día tenía 2 BECs que estaban ya y otros 2 que venían a relevar, porque los 2 primeros BECs habían estado haciendo, digamos, la semana anterior estábamos haciendo, pues durante esta semana, las prácticas y los reconocimientos necesarios. Y ese día venían otros 2 BECs a relevarles porque era viernes. Llevaban ya una semana con nosotros y venían a relevarles. Con lo cual, cuando empiezan los combates, pues dispongo de 4 BECs. Eso fue, ya digo, muchas veces se dice que hay que tener suerte. Sí, hay que tener suerte. Sí, hay que tener suerte. Esto, por ejemplo, fue una cosa de suerte, pero sí. hay que estar preparados. Es decir, si en el momento de los primeros disparos nuestros soldados, todos, no van a sus puestos, no hay manera de solucionar eso. Y luego la otra fuerza de que disponíamos también era la sección del batallón salvadoreño, que estaba dándonos seguridad, que era la que nos daba seguridad todos los días, la que montaba guardia, vamos a decir, para que nos entendamos. Sí. Bueno, mi general, voy a hacerle, si me permite. He apuntado aquí las preguntas que me ha hecho David y me quedan todavía algunas que responder. Sí, no se preocupe porque nos quedan unos 15, 20 minutos y si le parece al general Rossetti, seguimos con este tema, mi general, y teníamos previsto... Dado el ofrecimiento del general tan amablemente, ¿no?, a compartir con nosotros pues otra sesión y tal, ¿no? Entonces, pues, sí, queríamos preguntarte muchas cosas del Líbano y más pues, pensando en lo que está sucediendo, pero es tan interesante esto pues que casi lo podemos aplazar pues a otro programa y dedicamos estos 15 minutos que nos quedan a que nos sigas contando la batalla de Nayaf, porque aquello fue muy complicado, ¿no? O sea que fue muy complicado desde todos los puntos de vista, ¿no? Lo hemos hablado 1000 veces, ¿no? Pero a nuestra audiencia le interesará mucho saber, ¿no?, las dificultades que tuviste, no ya con los del Mahdi, ¿no?, sino incluso con los propios aliados, ¿no?, en este sentido, ¿no? Y bueno, pues estamos en el momento en el que empiezan los tiros, ¿no? Ahí la defensa reacciona y cómo evoluciona la cuestión a partir de ese momento. O sea, Bueno, pues a partir de ese momento estamos todos en nuestros puestos. Yo, la verdad que, claro, yo tenía que responder, por un lado, y mandar y recibir mensajes con mi general, con el cuartel general de la brigada, y por otro lado tenía que enviar y recibir mensajes del jefe allí, con el jefe de la autoridad provisional de la coalición, ¿no?, el Field Cornet que estaba alojado en uno de los edificios de la base Al-Andalus. Además de eso, tenía que acudir a mi puesto de defensa. Además de esto, pues tenía que ir personalmente
a todos los puestos. Es decir, yo me pasé ese día, si ese día, pues no sé, yo perdería 6 kilos o más, subiendo y bajando escaleras y yendo a todos los puntos y demás. Y luego, leyéndome, intentando leer todo lo que me iba llegando, tengo la suerte, la gran suerte de que creo que soy el único, y lo puedo decir aquí porque se ha intentado buscar luego en el mando de operaciones todos los mensajes que se mandaron y eso me dijeron por lo menos, que no se han encontrado los mensajes que mandaron y que nosotros mandamos, pero tengo todo el día completo del día 4 de abril, desde las 11:50 horas de la mañana, lo tengo todo escrito minuto a minuto, es decir, podríamos escribir un libro o 2 libros sobre la batalla de Ese, Nayar. ese documento es importante. Los diarios de operaciones son muy importantes, ¿no? Pero soy el único, mi general, soy el único que lo tiene. Llevaba cada batallón el suyo, supongo que lo siguen haciendo así, y era uno de los cometidos del auxiliar de operaciones, ¿no? Pues tenerlos al día y tal, ¿no? Porque, claro, luego vienen los historiadores, ¿eh? Y de la historia se aprende mucho. Mi general. Ese diario tuyo tiene valor, ¿eh? Soy el único que lo tiene, porque yo ahí tenía mi S3 o mi G3, era un capitán, el capitán Vega, hoy será coronel ya, a diplomado de Estado Mayor es ahora, y este lo tuve clavado en una silla. Lo que hacía era recibir todas las órdenes, registrarlas, las órdenes que yo daba, registrarlas también y enviarlas. O sea, tengo absolutamente todo. Todo lo que pasó ese día de Pedido. Bueno, en pues general, ¿cuándo va a publicar ese libro? ¿Cuándo tienes pensado publicarlo? Pues cuando tenga tiempo. Se han escrito cosas. Te lo pregunta alguien que tiene publicado 6. Sí, tengo unos cuantos. Pero la cuestión es que lo publica. Aquí tiene 2 clientes ya. Ya ha vendido 2 libros. Se han escrito algunas cosas. Al final, la guerra de Lorenzo Silva, que lo escribió Lorenzo Silva. Ahí en el capítulo 7, ahí se habla, y luego hay un documento importante que es un vídeo que lo hizo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, espera que me acuerdo. Dieter Brandau. Dieter Brandau sí. es un vídeo de unos... Sí. Dieter Brandau, sí, es un vídeo de unos 15 minutos que es muy interesante y que da una visión bastante real de lo que fue la batalla de Nayar. Bueno, bastante entonces real. Atacan los del Mahdi, atacan la base, pero ahí había un hospital también por en medio, ¿no? Bien, claro, no hemos llegado todavía ahí, mi general. No hemos llegado. Bueno. Bueno, al lado de la base, junto a la base, había un hospital que era el hospital más importante de Nayaf, que era el hospital de especialidades, con 7 plantas. Este hospital pues era el más moderno de los 5 hospitales que tenía Nayaf. Allí, desde la 5ª planta, nos estaban haciendo fuego. Los primeros momentos del combate, pues tuvimos dos bajas, pero no muertes, sino heridos. Un capitán americano que se le dio por muerto al principio, pero que luego me enteré que sobrevivió. Y un soldado salvadoreño que prestaba servicio como seguridad también de la autoridad provisional del Field Cosnet americano. Eso fueron en los primeros momentos. Desde la 5ª planta nos estaban haciendo fuego. Entonces, los convenios de Ginebra y de La Haya que dicen que tú puedes responder al fuego, al sitio donde te están haciendo fuego, siempre por tiempo limitado, mientras dure la agresión en legítima defensa y con medios proporcionales. Bueno, pues por aquel entonces, allí, ese día, había un comandante de los marines norteamericano, pues que le pilló de paso. Entonces, al ver la refriega y demás, se refugió dentro de la base. Al ver el jaleo, pues él lo primero que fue tomar contacto con la autoridad provisional y pidió apoyo aéreo, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, ¿no? Pidió apoyo aéreo y entonces venían ya hacia la base 2 F-16 dispuestos a bombardear el hospital. ¿Cómo me enteré de esto? Pues me enteré por el propio comandante, que vino a decirme que nos pusiéramos a cubierto, que iban a bombardear el hospital. Entonces yo le dije que ni en broma,
que por encima de mi cadáver, que el hospital no se bombardeaba, que lo íbamos a hacer una operación y que lo íbamos a tomar. Total que nada, esto fue sobre la 1:00 del mediodía. Era desde donde más claro nos hacían fuego porque dominaban sobre lo que es la base nuestra, desde el hospital se dominaba y se abortó esto. Pero es que a la media hora o a la hora volvieron otra vez con la misma. Y le dije con la misma que el hospital no se bombardeaba. Y le di las razones. Les di las razones, fui a hablar con Phil Cornett. Por eso digo que ese día yo me pasé el día de un lado para otro entre el puesto de mando alternativo, la autoridad provisional, las posiciones y demás, pues muy pendiente de todo, pues para conseguir que no entrasen en la base. Y ante todo y sobre todo, la primera línea nuestra, porque ahora surgió otra cosa también por el medio. La primera línea de defensa nuestra, la que estaba frente a la base, pues hay los BMRs resistiendo, aguantando, los BECs, que ya digo que fue providencial su capacidad de fuego, pues para que no entrasen, ¿no? Total que se abortó la segunda vez y las razones que yo les di es que era, primero, que estaba prohibido por los convenios de Ginebra y de La Haya, que no se podía hacer eso porque era un lugar protegido, un hospital. Y segundo, porque si eso se convierte en un montón de escombros, eso le da ventaja al enemigo y no nos da ninguna ventaja a nosotros, mientras que si el hospital está en pie y lo tomamos, será un punto fuerte para nuestra defensa. Total que así quedó la cosa, pero los mensajes que salían hacia Bagdad eran contradictorios. Es decir, la CPA les decía poco menos que es que los españoles no querían combatir, ¿no? Que los españoles no querían combatir. Claro, ese es uno de los problemas que digo yo, que cuando no se sabe y se quiere meter la nariz en las cosas que uno no sabe, pues se cometen muchos errores y muchas equivocaciones. Afortunadamente, no se bombardeó el hospital, pero esto trajo como consecuencia esos informes que mandaban desde la CPA, desde el mando de la coalición, que se mandaban hacia Bagdad, pues trajo consigo que el teniente general jefe de todas las fuerzas desplegadas en Irak, el teniente general Sánchez, que por el apellido parecería que es español, pero no, es mexicano y es americano, era americano, pues con 3 helicópteros Black Hawk y todo su Estado Mayor, o por lo menos generales de su Estado Mayor y coroneles, me aterrizan a las 5 de la tarde, me dicen, bueno, primero me avisan de que va a venir, claro, evidentemente, y aterrizan en el medio de la base y tenemos una reunión urgente y me pide explicaciones de por qué he renunciado al bombardeo del hospital. Y entonces le doy las explicaciones, las mismas que ya he dado aquí, que no voy a repetir, y que lo íbamos a tomar. Entonces me urge y me dice que cómo es que todavía no lo hemos tomado. Y digo, hombre, porque es una operación muy delicada y porque la vida de nuestros hombres también cuenta. Y que tienen que subir planta por planta y tomar el hospital planta por planta. O sea, con estas palabras, esto está todo escrito y lo puedo demostrar. Total, que explicándole esto, intentando explicarle esto, me dicen que viene de camino el general Coll. Esto es un detalle de liderazgo que hay que tener en cuenta también. General Coll estaba en Diguanilla. General Coll, en ese momento de la refriega, cuando más fuerte está todo, que nos están disparando con todo desde todos los lados, coge un helicóptero nuestro y se viene volando a baja cota desde Diguanilla y se viene a Nayar a apoyar a su coronel y apoyar a sus tropas en sus decisiones y en sus acciones. Pues llega el general y entonces entra también ya en la presencia personal en el combate, ¿no? Que es tan importante. La presencia personal en el combate. Y para las tropas, ¿no? O sea, él podía haber dicho, pues oye, yo confío en el coronel Lasarta, pues ahí está bien, claro, están defendiéndose bien, yo desde aquí sigo las operaciones, no, él se vino allí al sitio conmigo. Bueno, realmente no abandona su misión porque está dentro de su área de responsabilidad. Claro. O sea que un detalle, y para mí súper agradecido, porque en esa reunión con el teniente general Sánchez y su Estado Mayor, pues yo me vi muy apoyado por el general. Total, que cuando salimos de la reunión, que ya la presencia también del general Coy, a todo esto fuera, tiros, disparos, defensa, lo demás. Cuando salimos me dice, le vuelvo a repetir otra vez al teniente general Sánchez, lo mismo que le había dicho en inglés, porque claro, venía con Estado Mayor inglés, lo mismo que yo le había contado en inglés, pero por si había alguna duda, se lo expliqué todo en español. Sí, se lo expliqué todo en español.
y me dice, ¿podemos subir a ver cómo están las operaciones? Digo, ahora mismo, venga, cogimos las escaleras, nos subimos para arriba. Cuando llegamos a la terraza del edificio donde estaba la CPA y los Blackwater, nos tiramos al suelo allí. Allí le estuve comentando, vio las manchas de sangre de los primeros heridos, vio desde dónde nos estaban haciendo fuego, le estuve explicando la situación y demás. Y ya, pues después de todo esto ya, me dijo eso, que por qué no habíamos, me parece que lo he contado ya, que por qué no habíamos empezado la operación. Ya, bueno, pues la operación la comenzamos a las 7 de la tarde y a las 9 de la noche el hospital ya era nuestro. La compañía salvadoreña había tomado todo el hospital. Capturamos 11 combatientes del Mahdi, 4 de ellos heridos. Claro, a través de las ventanas, pues a alguno le dio alguna bala también nuestra. Y ahí terminó el tema del hospital. Pero cuando empieza el tema del hospital, por el medio, a esto de la 1, del mediodía, un poco antes de la 1, el coronel Calidonio, que era el que mandaba el batallón salvadoreño, el batallón Cuscatlán, me dice que en la cárcel, en la antigua cárcel de Nayaf, que era donde instruíamos al ejército, al futuro ejército iraquí, y lo estaba instruyendo allí en Nayaf, lo instruía una unidad salvadoreña, que habían llegado también al combate y que estaban en el cuerpo a cuerpo. Total, que pues tomé una decisión, el mérito, pues eso, tomar la decisión, porque si me hubiera salido mal, luego veréis, ahora os contaré, si me hubiera salido mal, pues a lo mejor hoy tampoco estaba contando estas cosas. Mi general, nos quedan 5 minutos. Bueno, pues en 5 minutos vamos a terminar. Yo quisiera terminar, si me dais un poquito más de tiempo, con las lecciones aprendidas, por lo menos, ¿no? Bueno, total, que terminando, decido enviar a la sección de reserva, que es la única fuerza que yo tenía, menos los BEX con los que me quedé en la base, que ya estábamos bien defendidos con ellos. Decidí enviar al Fede Guisado, que era el que mandaba la sección, a rescatar a unas 100 personas en total a la antigua cárcel. Entre ellos había soldados iraquíes, había soldados hondureños y había soldados salvadoreños. Y un muerto, el cabo Natividad, y 4 o 5 heridos salvadoreños. Total, que en el primer viaje que va para allí le hicieron fuego desde todos los lados. Como yo, cuando aborté el bombardeo con aviones F-16, al mismo tiempo pedí que me mandaran apoyo aéreo próximo con helicópteros. De repente, en la primera vez que fueron a rescatar, se trajeron los 5 heridos. Al muerto lo dejaron porque no tenía solución ya. Y nada más llegar, municionaron y volvieron otra vez a cumplir la misión hasta sacar a todos los que estaban allí. Esta misión, esta acción de la sección de reserva es heroica. Es heroica porque no os podéis imaginar lo que es atravesar una ciudad, porque había que atravesar toda la ciudad desde nuestra base hasta la antigua cárcel, había que atravesar toda la ciudad bajo fuego hostil, ¿eh? Pero claro, en el segundo viaje fue cuando aparecieron los 2 helicópteros, o sea, coincidió. Por eso digo que muchas veces también la suerte influye mucho. Saber tomar las decisiones, pero que la suerte te acompañe. Y ya el segundo viaje ya fue un poco más, entre comillas, desahogado, porque tenían el apoyo aéreo próximo a los helicópteros que iban sobre ellos, sobrevolando y haciendo fuego sobre las azoteas y sobre los orígenes del fuego. Ahí se ve el valor de los helicópteros de ataque, ¿no? De ataque, sí, correcto. Realmente un helicóptero de ataque, cuando tienes ahí, es casi como si fuera pues, un vehículo terrestre. O sea, les puedes decir que tomen a retaguardia, ¿no? Y que salgan cuando tú lo necesitas, ¿no? O sea, es algo bastante diferente de lo que es el apoyo aéreo próximo. Y aquí, amigos, interrumpimos el programa momentáneamente porque la entrevista fue un poco más larga y es tan interesante que la hemos tenido que partir en dos tramos, en dos programas, porque obviamente la radio tiene sus limitaciones y no podemos darla entera, necesitamos circunscribirnos a programas de 1 hora de duración. Pues en este martes terminamos la primera parte de la entrevista con el general Asarta y su participación en la batalla de Nayaf, y seguiremos el próximo martes también a la misma hora, a las 4 de la tarde, con la entrevista con el general Asarta, de nuevo conmigo, de nuevo con el general Rossetti, y seguiremos hablando sobre la situación en aquellos días en Irak y la
participación española o la presencia española en aquellas operaciones de mantenimiento de la paz o de reconstrucción que se llevaron a cabo. Muchas gracias, amigos, por seguirnos en esta primera parte de la entrevista al general Lasarta. Nos escuchamos en el próximo programa, como siempre, en directo todos los martes a las 4 de la tarde en El Cuartelero, y en diferido en iVoox, Spotify y en YouTube solamente el sonido, para que podáis escuchar el programa pues cuando mejor os plazca, mejor os venga. Pues muchas gracias a todos, amigos, y un saludo.